de la circulación para entender que ahora no sé si lo que va a hacer sería intersticio, de bacteria, de manimático, intersticio. ¿Eso es? ¿Sí? Entonces, vean, recuerden que dijimos que la sangre se movilizaba a través de los vasos sanguíneos, ¿verdad? Y que la linfa se movilizaba a través de los vasos linfáticos. Así estamos claros, ¿verdad? Y recuerdan que dijimos que quién o cómo era que la sangre arterial se movilizaba, o cómo la sangre venosa se movilizaba, y no dijimos cómo se moviliza la linfa, ¿verdad? ¿Cómo se moviliza la linfa? ¿Qué era la parte que me dije? La misma retagila de la vena aplica para la linfa. Pero claro, así estamos bien. Entonces, cuando la sangre se moviliza a través de los vasos sanguíneos y hacia las células, ese movimiento se llama presión hidrostática y presión colosal. ¿Está claro? ¿A qué se refieren esos dos términos? Con la fuerza que el líquido se moviliza, en este caso, el hidro, ¿qué sería hidro? Entonces, o sea, la presión hidrostática es con la fuerza con la que se mueve el agua, ¿verdad? Pero como aquí estamos hablando de sangre, vamos a referirnos con la fuerza con la cual se moviliza el líquido sanguíneo dentro de los vasos. Pero claro, y la presión coloidosmótica es la capacidad que tiene, paréntesis, cuando hablamos de coloidosmótico es la capacidad que tienen las sustancias de retener líquido, ¿verdad? De sangre, nos vamos a referir a la capacidad que tienen las proteínas sanguíneas de retener el líquido dentro de la sangre. ¿Pero claro? Vuelvo a repetir, cuando hablamos de presión hidrostática nos referimos con la fuerza con la cual la sangre se moviliza a través de los vasos sanguíneos. Si vamos a la introducción anterior, va a depender de la presión arterial, del mérito cardíaco, de la frecuencia cardíaca y de la musculatura lisa, ¿verdad? Entonces, la fuerza que la sangre se moviliza a través de los vasos es la presión hidrostática, que va a depender de los 4 elementos que ya les acabo de citar, que fue lo que explicamos en el periodo anterior. ¿Sí? ¿Pero claro? Entonces, ¿qué pasa si aumenta la presión hidrostática? ¿Cómo se justifica que haya un aumento de la presión hidrostática? Por reducción de la frecuencia cardíaca o los vasoreceptores están locos, ¿verdad? O todo lo que hablamos antes. ¿Pero claro? Ahora, la presión coloidosmótica se refiere, les digo, cuando hablamos de presión, ustedes recuerdan en biología, cuando ustedes vieron el transporte de sustancias activas y pasivas, estaba el transporte de osmosis. Bueno, de mayor concentración a menor concentración y pasaban las cosas, ¿verdad? Andan en esa vida. Pero aquí es la presencia, digamos, la presencia de proteínas sanguíneas, la función es, además, lo que hace, la función es tratar de retener el líquido dentro. Pues la presión coloidosmótica se refiere a la capacidad de retención de líquido dentro del vaso sanguíneo. ¿Está claro? Sí, pues bajo este equilibrio es que se mantienen los líquidos circulando en nuestro cuerpo. La presión hidrostática trae cierta fuerza con la cual permite el movimiento de líquido dentro del vaso y al mismo tiempo la salida de cierta cantidad de líquido hacia el intestino. Pero ¿cuál es la contraparte? ¿Cuál es el que contrarresta ese efecto de presión, de sacar? El que genera el efecto de retener. Entonces yo me expliqué bien. ¿Qué ejemplos de los que requieren? Supongamos que ese es un vaso sanguíneo, ¿está claro? La sangre viene con un nivel de fuerza determinado, ¿verdad? Y entonces, ahí la sangre va, ese es el flujo sanguíneo. Esa presión que tiene el vaso hace que la sangre fluya y que al mismo tiempo empuje cierta cantidad de líquidos hacia el intestino.
Pero claro, que así es como las células logran alimentarse y nutrirse. Hasta allá vamos bien. Ahora, ¿quién hace la contraparte para evitar que gran cantidad de líquido salga producto de esa presión? La presión por el tomate. Las proteínas circulares. ¿Está claro? El chiste de las proteínas es que ya tienen que retener. Pero claro, ahora recuerden que aquí también hay proteínas, ¿verdad? Pues aquí también va a haber una retención de líquido. El asunto es que como hay mayor cantidad de proteínas dentro del vaso, la mayor cantidad de líquido se va a retener dentro del vaso. Entonces, la presión hidrostática empuja la sangre y al mismo tiempo esa misma presión hace que cierta cantidad de líquidos y consecuentemente cierta cantidad de sustancias salgan del vaso. ¿Hacia dónde? Hacia el intersticio. Pero claro, ahora, ¿quién contrarresta para evitar que la cantidad de líquido sea exagerada? La presión por el lugar. O sea, las proteínas dentro del mismo vaso sanguíneo, las proteínas de la sangre, regulan para que quitar un poquito de fuerza para que no todo salga según la presión. Pero claro, pues a eso nos referimos, la presión hidrostática y la presión por el lugar. La cantidad, la fuerza con la que se movilizan los líquidos dentro del vaso y consecuentemente que tira para afuera, la fuerza con la que se retiene los líquidos dentro del vaso. Puede haber una relación ahí, uno contra otro, para dejar un equilibrio y lo que salga sea lo suficiente para mantener las células nutridas, pero sin caer en una patología. Pero claro, ¿sí? ¿Alguien con alguna pregunta? Pero ambas presiones están dentro del vaso. ¿Ah? Ambas presiones están dentro del vaso. Ambas presiones para dentro del vaso. Entonces, ellas dos se regulan para mantener una presión arterial, una bulimia constante, ¿verdad? Y en ese proceso sale un poquito. ¿Para qué? Para ir a nutrir y alimentar y crear oxígeno y todo lo que funciona para las células en el intestino. ¿Hasta ahí estamos claros? Solo las arterias y la presión hidrostática. No, todo, de todo lado. Es dentro del vaso. Dentro del vaso, dentro del vaso. Pero claro, ahora, entonces, bajo esa dinámica, cuando se altera uno o la otra, es que comenzamos a tener el famoso y viene la primera parte, ¿qué entendemos por eso? Líquidos en el espacio intersticial. ¿Por qué llega a pasar? Porque hay una alteración de alguno de esos procesos que lo que vamos a ver. ¿Hasta aquí estamos claros? ¿Sí? Hasta aquí no está tan difícil el disco. Entonces ahora vean, dijimos que tenemos que la sangre tiene que circular por el sistema circulatorio. ¿Está claro? Entonces, hay un flujo constante de sangre, ya está establecido una cantidad que el cuerpo tiene que tener de sangre, que es lo que le llamamos la bulimia. ¿Hasta ahí estamos bien? Ya entramos en cuadros patológicos. Yo puedo tener una hiperbulimia o puedo tener una hipobulimia. ¿Qué sería una hiperbulimia? 8 aumenta el volumen. Aumenta la cantidad de sangre. Pero claro, ¿qué sería una hipobulimia? Reduce la cantidad de sangre. ¿Está claro? Y recuerden que eso va a tener un impacto en el cuerpo. ¿Por qué? Porque si tengo mucha sangre, más de la cuenta, No me traje la botella. aumenta la presión hidrostática. Y se reduce la presión hidrostática. Entonces recuerden que les dije, este balance, presión hidrostática, presión polo-osmótica, es lo que regula la cantidad de líquidos y proteínas que salen desde el vaso hacia el intersticio para que las células puedan alimentarse de una forma equilibrada. Pero claro, entonces cuando pasa esto, automáticamente se afecta el flujo sanguíneo y eso va a repercutir en los tejidos. ¿Cuál sería la consecuencia de la hipovolemia? ¿De qué? ¿Volumen de sangre? Si tengo menos sangre circulando, ¿cuáles son las funciones de la sangre? Dejamos de tener todas las funciones de la sangre. ¿Cuáles serían las funciones de la sangre? Entonces, aquí hay oxigenación, se deja llevar nutrientes. Bueno, se puede imaginar todas las sustancias de la. Pero claro, ahora, si aumenta la cantidad de sangre, van a aumentar las funciones de la sangre. ¿Está claro? Entonces, ¿qué quiere decir? Un aumento de la presión de la cantidad de sangre
va a pasar mayor cantidad de nutrientes al intersticio, ¿verdad? Va a pasar mayor cantidad de líquido al intersticio y todo eso repercute en el funcionamiento de las células. Pero claro, es básicamente lo que le estoy poniendo ahí. ¿Verdad? ¿Qué pasa si hay una reducción de la cantidad de sangre? ¿Qué pasa si hay un aumento en la cantidad de sangre? Acúmulo de líquido dentro del intestino. Y ustedes recuerdan cuando hablamos la primera clase, vamos a ver la dilatación celular. ¿Qué era la dilatación celular? Las células se mueven Si en las aumenta el aguas, líquido, el intestino automáticamente va a haber un aumento de líquido en las células. dentro de la célula. ¿Puede poder tener células? No muertas todavía, pero y células dilatadas no funcionan como tiene que ser. Claro. ¿Sí? Exactamente. Pues ya vamos a ver diferentes casos para entenderse de preguntas. Pues ahora sí, las causas del edema. Voy a repetir, si está claro que es el edema, ¿verdad? Líquido que debería estar dentro del vaso sanguíneo, sale del vaso y se coloca en el intersticio. Entonces, eso ya va a afectar el equilibrio del intersticio. Porque el intersticio tiene que tener una relación de cantidad de electrolitos, de cantidad de proteínas, de cantidad de agua. ¿Para qué? Para que la célula internamente también esté estable. Pero claro, entonces, cuando hay edema, se afecta el intersticio, se afecta la dinámica celular. Ahora, ¿cuáles son las causas que me llevan a la formación del edema? Esas cuatro. Aumento de la permeabilidad vascular. ¿Qué entendemos por aumento de la permeabilidad vascular? Recuerden que dijimos que tenemos un tubo que forma y permite, regula todo lo que está dentro del vaso y lo que tiene que salir. Entonces, cuando aumenta la permeabilidad vascular es porque se afecta ese foro o ese revestimiento o la función de ese revestimiento que forman los endotelios. Pero claro, pero eso, digamos, podría ser efecto, tal vez de algo normal del cuerpo, por ejemplo, que si hay algún patrón normal dentro, hay que apedeces, se abre. ahora es la pregunta que nos debe de lo que hemos visto. ¿En qué situaciones hemos hablado que aumenta la permeabilidad vascular? En un proceso inflamatorio. Entonces, ya no tenemos superentendido que es el proceso inflamatorio. ¿Por qué hay hinchazón en el proceso inflamatorio? Porque ustedes se meten toda la hablada ahí de las interleucinas, de las citoquinas, de todas las sustancias proinflamatorias que hacían que los endotelios se. Recuerden. Exactamente, digo, el endotelio, el continuo es así, ¿verdad? Viene todo el proceso inflamatorio con todas las proteínas inflamatorias, entonces, ¿qué es lo que hace? Hay una contracción del endotelio, ¿para qué? Para la diabetes y para que pueda corte, ¿verdad? Entonces, esto de aquí, el aumento de esos poros, me aumenta la permeabilidad vascular. Entonces, cuando queramos entender el edema, producto del aumento de la permeabilidad vascular, lo vamos a relacionar mayoritariamente con procesos inflamatorios y patológicos, ¿verdad? Muerte celular, necrosis, patógenos, virus, bacterias, una patada, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el proceso inflamatorio me lleva a eso. ¿Quedó claro? ¿Sí? Aumento de la presión hidrostática. Vuelvo otra vez. ¿Qué dijimos que era la presión hidrostática? La fuerza para que se mueva el líquido sale dentro del vaso, ¿verdad? Entonces vamos a lo que expliqué en la primera parte de la clase. ¿Cómo y por qué se mueve la sangre dentro del vaso? Entonces, ¿qué puede empezar a aumentar la presión hidrostática? Si el corazón falla, si los vasoreceptores fallan, si aumenta la cantidad de líquido circulando, etcétera, etcétera. Todo relacionado con el movimiento de la sangre, de lo que vimos anteriormente. Pero claro, ¿sí? Reducción de la presión osmótica. ¿Quién es la presión osmótica? ¿Quién era el que retenía las proteínas? ¿Quién retenía el líquido dentro del vaso desde el punto de vista osmótico? La proteína. Entonces, todo lo que se relacione con reducción de las proteínas circulantes, eso hace formación de un edema bajo esta vida. Ejemplos, ¿qué situaciones nos llega a tener menos proteínas circulantes? ¿Ah? No, todavía no. ¿Ah? ¿Cuáles? Por ejemplo, cuando hay el líquido. ¿Pero
Así, lo más sencillo. Pasen ahí unos 3 meses. Nos va a mandar lo que yo estoy hablando, ¿ya? ¿Qué produce las proteínas de la sangre? Muchas de las proteínas circulares. El hígado. Entonces, con un cambio hepático. Un cambio hepático deja de haber proteínas circulares. Pero claro, ¿qué hacen los parásitos en la panza? Nos van nutrientes, entonces vamos a tener menos proteína disponible. Entonces, todas las situaciones que lleven al cuerpo a tener una reducción de las proteínas dentro de la sangre van a generar, ¿por qué? Porque al haber menos proteína disponible, automáticamente se altera la dinámica de la función por los glucósidos. Entonces, ¿cuál es la función de esta? Hacer que el líquido se quede dentro del vaso. Si no hay, entonces el líquido no se va a quedar dentro del vaso. Por eso preguntar que, digamos, en este caso, por la cuestión hemótica, muchas veces se ponen coloides. Porque el suelo es por coloides. ¿Cuál parece el chiste? Para entender la bulimia, ¿verdad? Porque el chiste es que tengo que generar el líquido que tiene el suelo. ¿Está claro? Drenaje linfático. Si dijimos que era la linfa, ¿por dónde se movía la linfa? Por los vasos linfáticos. ¿Está claro? Entonces, ¿y de dónde venía la linfa? El espacio intersticial. Entonces, cualquier motivo por el cual impida que la linfa viaje por vasos linfáticos, para acá se va a tocar. Ahí es donde está la enfermedad de Cruz. Ahí es donde está la enfermedad de Cruz. Hay un montón de ejemplos, ya lo vamos a ver. Pero claro, pues, así resumiéndoles, esos 4 ejemplos. ¿Les quedó claro? Acá en el detalle. No sé. Yo pensaría que el producto que era ahí, que salvaba proteínas, y también he escuchado que por el tamaño de la base en salud, se siente y se recuesta sobre vasos se va a ver alguna dificultad en el flujo. Y también debe haber hormonas. Resumiendo, ¿quedaron claras? Sí. ¿Vuelvo a repetir? Solo que usted nos dio ahí como ejemplos de de por qué puede haber una reducción del drenaje linfático. Ya lo vamos a ver, porque ¿qué hacen ustedes? Algo que pueda pasar, que esté afectando el drenaje linfático, o sea, que esté afectando que la linfa viaje por los vasos linfáticos. ¿Qué se les puede ocurrir? No, todavía no. Algo que lo Por ejemplo, la pregunta que acabas de hacer, ¿será que el chiquito se siente un vaso linfático? Una obstrucción. Ah, si yo agarro aquí, ¿por qué se me va a comenzar a echar la mano? Las penas. Si yo me amarro una liga aquí, ¿por qué se me comienza a echar la mano? Primero, cuando yo amarro aquí, ¿qué estoy haciendo? Una compresión, un trauma. ¿Verdad? Estoy pidiendo que los vasos sanguíneos circulen. ¿Y qué otros vasos están ahí también circulando? Pues una obstrucción, por ejemplo, digamos, tumores de gran tamaño, donde ellos se posicionan y impiden que el flujo tanto de sangre como de linfa sea normal. Pero ya vamos a referir. Exactamente, pero bota, básicamente la solución. Entonces, quiero que les ponga ahí ejemplo de aumento de la permeabilidad. Como, digamos, una persona ya que repercute y se afecta la permeabilidad. ¿Quieren una reunión analítica? ¿Por qué yo tengo edema? La pregunta es, ¿por qué yo tengo edema? ¿Por qué el perro cuando me pica una abeja se da como aquellos cachitos? Exactamente, pero ¿por qué? Porque te libera histamina. ¿Y qué es lo que hace la histamina? ¿Verdad? Pues todos los vasos lo que hacen es reducir el endotelium, entonces el líquido que está retenido dentro de sale hacia el intersticio y lo va a tener aquí dentro. Pero claro, cualquier reacción inflamatoria, lo mismo pasa con cualquier enfermedad, ¿verdad? Todas las enfermedades que me activen el proceso inflamatorio voy a terminar teniendo edema. Por eso es que las características del cuadro inflamatorio ¿cuáles eran? Dolor, calor, Elevación, pérdida de ¿por qué función. voy a tener edema? Bajo ese sistema. Pero claro,
¿Ah? Y lo que está tomando es que eso es una hemorragia, que es la siguiente parte de la clase. ¿Quedó claro? ¿Alguno de ahí? No. La acidosis, por ejemplo. La acidosis está en el inventario, ¿por qué? ¿Ah? Esa es una sustancia que es liberada por el proceso inflamatorio. Ustedes se recuerdan la presentación pasada, por ahí es sustancia P. ¿Verdad? Pues eso hace que es parte de. Aumento de la presión hidrostática. Pero aquí les pongo ejemplos: hipertensión portal, hipertensión pulmonar, obstrucción de vasos, sobrecarga de líquidos, aumento de la presión arterial. ¿Alguna duda de esos? ¿Qué entendemos por hipertensión portal? Aumenta la presión en el sistema porta hepático, ¿verdad? ¿Qué era el sistema porta hepático? Cuando la base sanguínea se tiene que pasar por el hígado para que el hígado. ¿Los vasos sanguíneos de quién? Esos son los vasos mesentéricos, por ejemplo, y vamos a terminar en un vaso de mayor calibre, ¿verdad? Que es lo que le llamamos el porta. ¿Y para dónde va el porta? Para el hígado. ¿Para qué? ¿Por qué yo inventó eso? Porque todo lo que viene por aquí no puede entrar a la libre al cuerpo. Tiene que ser metabolizado para que se diga los campos, los arterios, los funciones, etcétera. ¿Quedó claro? Ahora, entonces, ¿qué entendemos por presión hipertensión portal? ¿Qué es la hipertensión? Aumenta la presión, o sea, aumenta la cantidad de líquido dentro del vaso. ¿Está claro? ¿Por qué creen ustedes que podría aumentar la presión de líquido dentro del vaso? En este caso, el porta. Puede ser una función. Entonces, por ejemplo, yo podría tener un tumor aquí. Entonces, el tumor ya me está compresionando el porta, entonces la sangre que tiene que ir para allá no puede ir con la misma fuerza. ¿Por qué? Porque algo está obstruyendo. Otro ejemplo. ¿Qué tenemos por fibrosis hepática? Tejido funcional por tejido fibroso. Entonces, en ese proceso ya hay obstrucción de vasos. Entonces, la sangre que debería entrar fluida al hígado para salir luego por la vena hepática termina fallando y ya sale fluido. ¿Por qué? Porque el flujo normal es obstruido. Entonces, como la sangre no fluye, llega aquí, automáticamente no fluye, bien aquí. ¿Y eso qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Salida de líquido hacia los tejidos. ¿Pero claro? Hipertensión portal. Pulmonar, perdón. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué tenemos por hipertensión pulmonar? Aumenta la presión sanguínea. ¿En cuáles vasos? En la vena o arteria. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿A nivel de dónde? Puede ser uno. ¿Qué más? Entonces, recuerdan, corazón derecho, corazón izquierdo. Vayan las válvulas. ¿Cuáles? La sangre del izquierdo viene de dónde? Entonces, cualquier problema en el izquierdo, ¿qué es lo que va a hacer? Si la sangre del izquierdo comienza a acumularse, ¿qué pasa con la sangre que viene atrás? Se acumula atrás, ¿verdad? Entonces ahí comienza a tener un problema de hipertensión pulmonar. ¿Por qué? Porque el flujo es el pulmón pasa a la vena pulmonar y de la vena pulmonar cae a la aurícula y el ventrículo izquierdo, ¿verdad? Y del ventrículo izquierdo pasa a la arteria aorta. Entonces, ¿qué pasa si tengo un tumor en las válvulas bicúspides? No logro vaciar la aurícula, no logro vaciar la vena pulmonar. Pero claro, entonces eso me genera un aumento de la cantidad de líquido dentro del vaso. ¿Cuál sería la consecuencia? Pero claro, por ejemplo, Natalia, obstrucción de vasos. ¿Qué tenemos por obstrucción de vasos? Igual, me abro una línea, me pongo un trombo, un tumor,
cualquier cosa. Pero claro, sobrecarga líquidos. Eso podría ser por terapia en fluidos cuando uno Porque resulta que al perro chihuahua le cae 200 ml en 24 horas y le metí 2 litros. ¿Qué va a pasar con el cubo del perrito? Aumenta la presión arterial. ¿Cuándo puede aumentar la presión arterial? Cuando aumenta la presión cardíaca, cuando los receptores se ponen locos, cuando el sistema nervioso se pone loco, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se os pasa? Entonces, por ejemplo, vean, ¿qué va relacionando? Sí. Sí. Porque cuando hay un prolapso, por ejemplo, un caso el prolapso vaginal o uterino, va a caer de varias, por ejemplo, porque nos encontramos con una cosa de este tamaño. Está inflamado, pero exactamente qué es la inflamación. Entonces, ¿por qué es que se le pone azúcar? Entonces, tengo que dar la vía para no sacarle líquido, porque yo sé que no voy, los vasos están. Sí, es cierto. ¿Por qué? ¿Por qué le pongo azúcar? Porque por el efecto de la osmosis lo chupa abajo. Porque era así, por lo menos me lo hace así. Cafadito un poquito. Y le habían, ese mal le ponía cosas de mastitis también para eso. Pero claro, sí. Porque es que cuando nos equivocamos con los huevos, los animales comienzan con dos. ¿Verdad? Todo. ¿Tú cambias? El animal internado y comienza a toser y a toser. Y hago las perras y no te la cuenta. ¿Qué está pasando? Más líquido. Una hipervilencia. Está aumentando la presión hidrostática. Pues va a haber líquido en todo lado, inclusive había atrás. Entonces, el animal me da un instante porque tengo líquido. Así como lo de tener un. Pero claro. ¿Cómo se arregla ¿Cómo se está aquí? ¿Cómo se arregla? ¿Quién dijimos que era este? Proteínas. Cualquier situación que reduzca la disponibilidad de proteínas circulares. ¿Está claro? Y veamos un detalle aquí. Recuerden que dijimos, este es el vaso, ¿verdad? El proceso inflamatorio, entonces tiene que haber aumento de la permeabilidad vascular. ¿Para qué? Para que proteínas proinflamatorias y sustancias proinflamatorias y células lleguen al lugar de la inflamación, ¿verdad? Entonces, cuando se abre aquí, salen células, pero también salen proteínas. Entonces, en esos procesos aumenta el porcentaje de proteínas en el intersticio. Recuerda que lo que hablamos en un momento, el efecto cadena, ¿verdad? Más enzimas, más proteínas, más células, atraen más enzimas, más proteínas, más células. Entonces, para aquello, el paso de proteínas de paso al intersticio va a traer más líquido aquí. Entonces, también parte del proceso inflamatorio, la salida de proteínas inflamatorias hacia el intersticio. Que ustedes recuerdan, habíamos hablado en algún momento de ¿recuerdan? Pues para eso es el chiste de. ¿Quedó claro? Aquí nada más bueno, cualquier situación que nos lleva a falta de proteínas. Ya las necesitamos. ¿Quedaron claros? ¿Alguna vez les quiere ocurrir? Esa es la proteína de mayor cantidad a nivel circulante, ¿verdad? ¿Quién la produce? El hígado. Entonces imagínense un tamaño hepático. ¿Verdad? Esto de aquí no se relaciona con la pérdida de proteínas, no se relaciona con la falta de agua en ese momento. Entonces, hay animales que presentan bueno, intoxicación por agua o privación de agua. Entonces, animales que por algún motivo le falló la disponibilidad de agua en el que pasan 2, 3, 4 días sin tomar agua, o por algún error consumieron gran cantidad de sal, ¿qué va a pasar cuando consumen gran cantidad de sal? Van a ir a buscar un montón de agua. O
Como un animal 4 o 3 días sin tomar agua, ¿qué es lo que va a hacer? Apenas se encuentre agua, ir a consumir un montón de agua. Entonces, este proceso va a hacer que aumente la cantidad de líquido circulante. Entonces, en este proceso lo que hace es diluir la cantidad de proteína circulante. Entonces, se clasifica dentro de este bajo esa dinámica. ¿Está claro? El animal tomó mucha agua, ya sea porque comió mucha sal o porque pasó varios días sin consumo de agua. Cuando consume gran cantidad de agua, esa agua cae rápidamente al torrente sanguíneo y diluye las proteínas sanguíneas. Y consecuentemente me genera edema por ese mecanismo. ¿Está claro? Y entonces, es algo conocido porque es común en rumiantes animales con sintomatología nerviosa, producto de consumo de exceso de agua o consumo de ausencia de consumo de agua por varios días. Pues esta dinámica me genera edema cerebral. Pues el animal va a manifestar sintomatología nerviosa producto de un edema cerebral. ¿Cuál fue la causa? El exceso de agua o la falta de agua. Que luego, cuando lo ofrecí, como Digamos, como y a las personas que están diuréticos, y eso, pueden tomar un montón de agua, también puede pasar, o no, porque están tomando de no, estás tomando diurético, están escuchando. Y aquí nada más les pongo eso, porque, pero es un paréntesis, ¿verdad? ¿Qué significa potenciar la malasia? Malasia es mucho. Mucho. De necrosis del cerebro, pero de parte ¿Qué tipo de necrosis? ¿Qué parte del cerebro? La sustancia gris del cerebro. ¿Verdad? Eso significa malasia. Entonces, ¿por qué lo pongo aquí? Porque esa enfermedad que estamos colocando aquí, que dijimos que tiene sintomatología nerviosa, por esa situación que ya entendimos, el diagnóstico diferencial es esas otras enfermedades. Entonces, policefalamalacia generada por deficiencias de tiamina, intoxicación por azufre, intoxicación por plomo o el efecto bueno tipo. Y ya varios años, ¿verdad? Deben empezar. ¿Quién era ese virus? ¿Qué causaba? Pues, tipo 5 me genera policefalamalacia, pero aquí lo pongo es porque todas estas enfermedades que están aquí generan sintomatología nerviosa. El diagnóstico diferencial de ustedes encuentran una vaca batallando, ¿por qué lo que iba a contar el dueño? Tenía agua los últimos 3 días disponible, de casualidad no se comió un saco de sal y deficiencia de tiamina, le daba azufre, tiene por ahí una batería vieja, ustedes pueden colocar. ¿Sí? Pero nada más pongo aquí paréntesis porque ya no se puede. ¿Quedó claro? Y la última. Aplasia y hipoplasia me refiero a los vasos linfáticos, ¿verdad? El vaso que no se forme o el malforme o un proceso inflamatorio de los vasos linfáticos. Ejemplo, ¿saben quién es, verdad? ¿Agente causal? Bacterium avium. Bacterium avium. Bacterium avium. ¿Y ese saben quién es? Escuchan los tics. ¿Cómo? Que puede ser el piel y puede traer al sistema. ¿Pero claro? Bueno, yo leí para el trabajo de. Entonces los dos, ¿verdad? ¿Alguna pregunta ahí? Igual, aquí pueden agregarle una liga en el dedo gordo, una compresión, entonces algo que obstruya el flujo normal. Eso que usted le pone el mecanismo, ¿a qué se refiere? ¿Cuál sería el mecanismo de generar edema bajo ese proceso? Básicamente, ¿cuál es el mecanismo? ¿Cuál es el mecanismo? Pues el flujo que salía dentro del espacio intersticial que debería de llegar a través del sistema linfático no está. Se queda en el y por el otro lado está entrando porque la presión hidrostática lo está entrando. ¿Pero claro? O sea, digamos, el flujo de la universidad viene bien, pero llega a ser. Exactamente.
Luego el vaso y el intersticio. Sabemos que tiene que haber líquido. El líquido que viene aquí tiene que pasar No, se me va. al intersticio en cierta cantidad. ¿Cómo? Por la presión hidrostática. ¿Está claro? Ahora, el líquido que está aquí tiene que devolverse a la circulación bajo dos vías. O cae en el venoso o cae en el linfático. ¿Está claro? Cae aquí o cae. ¿Está claro? Ahora sí. Entonces, quedó claro el edema, quedó claro qué es el edema y las causas de edema. Entonces, por ejemplo, si ustedes llega un perro con la cara hinchadísima a la clínica, ¿qué van a pensar? ¿Qué pasa si el perro no lo picaron las abejas, lo que tiene un tumor aquí arriba? El tumor está afectando el drenaje de esta parte de aquí. ¿Entiendes? Todo lo que acabamos de citar es posible causa de porque eso no se hace la técnica para ver la causa. Pero claro, ahora, no sé si logran ver cómo las características de estos son muy buenas, ¿verdad? ¿Logran verlos? Sí. Este líquido cavital, que ya vamos a hablar de eso. ¿Cómo se vería macroscópicamente un órgano con edema? Muy grande. Los dedos Y es el más color. pegado, Mayor más pálido, aumentado tamaño. Sí, se corta. Al corte, cuando ya los quiero colocar uno más que otro, o al corte, drena líquido. Microscópicamente, ¿cómo lo podríamos ver? Células Grandes. claro. Aquí nada más, entonces se logra ver, estos son pulmones, entonces logra ver esas grietas que se ven ahí, porque es líquido acumulado entre los ovulillos pulmonares. Entonces, ahí para poner ese ejemplo de edema pulmonar. Y líquido cavital que ya voy a ver. Entonces, aquí está claro, ¿verdad? ¿Por qué relación con todo eso? Sí. Sí. Entonces, ¿qué pasa si tengo edema pulmonar? ¿Qué pasa si tengo edema cavidad? Pero es que sí tiene relación, pero no entendí entonces qué fue lo que entendí. ¿Qué pasa? ¿Cuál sería la consecuencia de un edema pulmonar? En cavidades. Dejemos de cabeza, después ya vamos a ver de cavidades. Así, bien. Y tenemos aquí luego hablamos. Un edema sistema nervioso central. Problemas de dolor. Estomatología nerviosa. Edema en intestino. Puede tener nervioso. Diarrea. Y en músculo. Pero claro, ellos como ejemplo. Nada más puedo hablar. No, creo que tengo que hablar. Ahora, cuando el líquido sale dentro del tejido, yo digo edema. Pero si el líquido sale a tener espacio, que sería cavidades, entonces vamos a llamarle así que popularmente. Ahí no tengo que ponerle de verdad. Yo sabía que la hoja de la citis era para mí. Entonces, te digo, todo lo que hemos hablado hace que el líquido salga de los vasos, ¿está claro? O que el líquido no drene desde los hacia los vasos, ¿está claro? Entonces, si lo tengo en tejido, yo digo la palabra edema, pero si lo tengo en cavidades, uso el término hidrotórax, hidropericardio, hidroperitorio. O así. Pero claro, ustedes, pero lo que quiero que recuerden es que el mecanismo es exactamente el mismo. Ustedes agarran un animal con aquella panzota grande, llena de líquido, ¿qué van a pensar? ¿Cuáles son las posibles causas? Todo lo que hay que hablar, lo que quieran, porque hay que investigar para la causa. Lo que quiero decir es que si el líquido es anterior, yo digo edema, si el líquido es en cavidades, digo hidrotórax, hidropericardio, hidroperitorio. Que popularmente también se puede llamar pero las causas pueden ser aumento de la frecuencia cardíaca, la presión hidrostática, reducción, aumento de la permeabilidad,
reducción de la presión por osmótica o alteración del drenaje respiratorio. Aplica para el mismo. ¿Está claro? Ok, ahora sí, ven la presencia de espuma. Entonces, ustedes recuerdan que en la primera clase de laboratorio vimos que hay que cuestionarse cuando seamos necróticos y encontramos espuma en las vías respiratorias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en algunos momentos sí puede ser patológico. Entonces, la presencia de espuma es el surfactante, ¿recuerdan? Entonces, animales vivos que están con edema pulmonar y ese líquido llega al alveolus, ¿verdad? Entonces, el líquido se mete dentro del alveolus, el líquido mezclado con el surfactante y el movimiento del aire, lo que hace es que me genere presencia de espuma en vías respiratorias y bronquios. ¿Está claro? Entonces, cuando ustedes abren un animal y abren vías respiratorias y se encuentran la presencia de espuma, yo puedo relacionarlo con edema pulmonar. ¿Y cuál es el origen de la espuma? ¿Por qué me encuentro espuma? La mezcla de líquido más surfactante, movido o batido, como quieran decirlo, por la respiración. Cuando el aire entra y sale, lo que hace es mezclar o mover líquido con surfactante. Ya que a partir de ahí, ¿cómo se genera la? Y en un animal vivo, ¿cómo se manifestarían los síntomas cuando hay esa espuma o Dos. Tos y secreción. ¿Por qué? Porque hay líquido, hay espuma dentro de las vías respiratorias que vienen desde el Ahora sí, entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que quiero expresar con esto? ¿Qué es lo que quiero expresar con esto? Tengo una situación que me está sacando líquido desde los vasos sanguíneos al punto que me genera una hipovolemia. ¿Está claro? Entonces, ¿cómo actúa el cuerpo cuando hay una hipovolemia? Ya lo explicamos. ¿Y la tabaco? No. No, ¿Qué más? Taquicardia, ¿Qué más? lo del riñón, Entonces, como el cuerpo está faltando sangre, se activan todos los mecanismos con los cuales el cuerpo dice que tengo que restablecer la bulimia. ¿Está claro? Pero el asunto es que el problema aquí no es una pérdida de sangre, ¿verdad? Es una pérdida de líquido, exactamente, dentro del vaso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El cuerpo activa esos sistemas, pero no estoy retirando la causa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la consecuencia? Más líquido en cavidades, más edema en tejidos. ¿Por qué? Porque el cuerpo está fisiológicamente respondiendo a una situación de falta de líquido, pero no estoy corrigiendo la causa. Entonces me va a aumentar la cantidad de retención de líquido tanto en edema como en cavidades, al punto que puede llegar inclusive a tener ¿y qué es más alta? Que edema general. Pues es un animal que está repleto de líquido por todos los tejidos, todas las cavidades, todos los órganos. ¿Está claro? O sea, digamos, el cuerpo detecta que no tiene sangre porque se está saliendo. Porque hay pérdida de líquido. ¿Hacia dónde? Hacia cavidades, hacia tejidos. Claro. Pero el cuerpo dice que tengo que reactivar algún sistema que me permita retener líquido. Activa todos los mecanismos que ustedes conocen, ¿verdad? El problema es que no hemos retirado la causa, ¿verdad? Un tumor, obstrucción del drenaje linfático, lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El cuerpo sigue reteniendo líquido, pero el líquido sigue saliendo hacia el espacio o hacia tejidos. Y terminamos de aquí por último. Sí. ¿Quedó claro? Ahora, 10 minutos. ahí más severo. ¿dónde lo pago?